Vale, en este ejercicio nos proponen calcular la intensidad de campo eléctrico en un punto, ¿vale? En el punto O, en el punto origen de coordenadas 0, 0, y que es producida por tres cargas, ¿vale? La carga A situada en el punto menos 2, menos 1, la B que es de la A que es de 0,5 coulombios, menos 2 coulombios, y situada en el punto menos 3, 0, y la carga 3 que es de 3 coulombios situada en el punto 2, 3, ¿vale? Es importante que nos indican que todas las unidades se dan en metros. Fíjense que las unidades nos están dando en metros, que es el sistema internacional, y nos están dando en coulombios también. O sea que este ejercicio, desde ese punto de vista, es más sencillo, no tenemos que hacer cambios de unidades. Entonces lo primero, como siempre, es dibujar la colocación de las cargas, ¿vale? Para que gráficamente nos ayude a saber hacia dónde va dirigida la intensidad. Entonces voy a situar, fíjense, me dicen que la carga A vale 0,5 coulombios y está situada en el punto menos 2, menos 1, ¿vale? Entonces el eje X, ¿de acuerdo? Eje X y eje Y, ejes coordenados cartesianos, ¿vale? Tenemos, las coordenadas están en metros, o sea que vamos a simplemente a representar el punto menos 2, menos 1, ¿vale? Menos 2 para la coordenada X, menos 1 para la coordenada Y, y este sería el punto A, que es menos 2, menos 1, y me dicen que la carga A es de 0,5 coulombios. Vale, ya tenemos situado aquí. En el caso de la carga B, me dice que es menos 2 microcoulombios aquí, y que está situado en el punto menos 3, 0, ¿vale? Menos 1, menos 2, menos 3, 0. Y este sería el punto B, menos 3, 0. Y Q sub B, que dice que es menos 2 coulombios. Y la carga C, que está situada en el punto 2, 3, ¿vale? 2 en la coordenada horizontal, 3 en la coordenada vertical. El punto C, 2, 3. Y el valor de la carga, que es 3 coulombios, ¿vale? 3 coulombios. Q sub C igual a 3 coulombios. Bien. Planteado esto, vale, recordemos la fórmula de la intensidad de campo eléctrico. E, que es igual a K por Q partido por la distancia al cuadrado y por U sub R. Es una magnitud vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, bien, recordemos el significado físico de la intensidad. Vale. Cualquier carga que exista en el espacio, ¿de acuerdo?, crea en el espacio que le rodea una perturbación. Vale. Entonces, esa perturbación se refleja mediante el concepto de intensidad. ¿De acuerdo? Entonces me están pidiendo, fíjense que siempre la intensidad se va a calcular sobre puntos en los que no existen cargas. ¿Vale? Porque ¿qué pasa? Si yo intento calcular cuánto vale la intensidad de campo sobre este punto, por ejemplo, ¿vale?, habría una intensidad debida a esta carga, y en ese caso, la distancia de ese punto al punto menos 3, 0, donde estamos intentando calcular la intensidad, pues es 0. La división por 0 en matemáticas no está definida, ¿de acuerdo? Lo que sí podemos decir es que tiende a infinito, ¿de acuerdo? Cuando el radio, cuando la distancia tiende a 0, la intensidad tendería a infinito, ¿de acuerdo? Pero recuerden que por 0, la división por 0 no existe, en matemáticas no está definida la división por 0. O sea que en ningún caso nosotros podemos calcular la intensidad en un punto en el que existan cargas. ¿Vale? Entonces, siempre se va a calcular la intensidad sobre puntos en los que no existen cargas. Y lo que mediremos es la perturbación que crea, ¿vale? O sea, digamos que es el efecto, o sea, una forma de manifestar cómo influye en el espacio la existencia de las cargas. ¿Vale? También nos valdría este concepto para la intensidad de campo gravitatorio. ¿Vale? Entonces, en el punto este, en el punto 0, 0, que es donde me piden que calcule la intensidad, ¿de acuerdo? Punto 0, 0 este. Lógicamente no hay carga, o sea, es imposible que haya carga. Si lo hubiera, no podría calcular la intensidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para calcular la intensidad? ¿Vale? Aquí tenemos la fórmula matemática, digamos, ¿no? Pero, como es una magnitud vectorial, entonces nosotros nos ingeniamos de una definición, ¿de acuerdo?, para poder saber hacia dónde van dirigidos los vectores de intensidad. Entonces, para ello,
nosotros lo que hacemos es que nos imaginamos que aquí existe una carga de un coulombio positiva en el punto donde queremos calcular la intensidad. Lo voy a poner aquí entre paréntesis y voy a poner que es más un coulombio. Y esto lo voy a poner entrecomillado, porque en realidad esa carga no existe. Pero el suponer que existe me va a ayudar a saber hacia dónde van dirigidos los vectores de intensidad de campo. ¿Vale? Entonces recuerden que esto es como no un truco, es simplemente una suposición. Una carga que esto realmente no existe. Lo que pasa es que la pongo simplemente para que me ayude a dirigir los vectores. Entonces, fíjense, la carga A. Como la carga A es una carga positiva, y yo estoy suponiendo que en el punto 0, 0 existe una carga de un coulombio positiva, en este caso ambas cargas serían positivas. Luego, lo que tenderían a hacer estas cargas, ¿vale? Sería que la fuerza, o sea, la intensidad de campo sería alejándose. ¿Se dan cuenta? Sería como dos cargas que se repelen. Entonces la intensidad de campo debida a la carga A sería esta. Está dirigida entre la línea que las unen y esto sería E sub A. En el caso de la carga B, fíjense, como la carga B es negativa, ya que es supuesto una carga de un coulombio positiva, esta iría dirigida hacia la carga, porque aquí, al suponer una carga negativa y aquí haber una carga positiva, si calculáramos la hipotética fuerza, que no es el caso, lo que tenderían es a acercarse, ¿vale? Se atraerían, ¿vale? Entonces, mediante ese truco, ¿vale? Nosotros podemos establecer hacia dónde va dirigido el vector. Entonces, la carga esta está situada aquí. Esta carga es negativa y esta es positiva. Luego, la intensidad de campo va a ir dirigida hacia acá. Esta sería la intensidad de campo debida a la carga B. Y por último, la carga C, fíjense que es una carga positiva, ¿de acuerdo? Y aquí hemos supuesto una carga positiva, o sea que la intensidad de campo lo que va a hacer es ir dirigida como en un sentido de hipotética repulsión entre cargas, cosa que en realidad no es, porque esta carga no existe. Pero este truco, entrecomillado, me sirve simplemente para saber la dirección del vector intensidad. Entonces, esta sería la intensidad de campo creado por la carga C. Si quieren podemos poner aquí Q sub A, Q sub B y Q sub C. ¿De acuerdo? ¿Vale? La intensidad de la carga que la carga B crea en el punto O. ¿Vale? Pues incluso si podemos poner incluso hasta de Q sub A en O. Aquí Q sub B en O y Q sub C en O. ¿De acuerdo? En el punto O. Quizá de esa manera queda más claro. Vale, planteado esto, ya podemos nosotros entrar ya al cálculo. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, hacerlo por descomposición vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la carga A, ¿vale? Que es esta de aquí. Entonces, yo debo determinar, para poder hacer la descomposición vectorial de ese vector, debo averiguar cuánto vale este ángulo. ¿De acuerdo? Para después mirar cuánto vale la componente horizontal y la componente vertical. ¿Vale? Pero que por aquí no lo puedo deducir, pero lo puedo deducir por aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, como este está en el punto menos 2 menos 1, si yo determino cuánto vale este ángulo, que lo voy a llamar alfa, este ángulo y este ángulo es el mismo, dense cuenta, porque son ángulos opuestos por el vértice. ¿Lo ven? Aquí. Este y este. Luego, si yo determino este alfa, estaría determinando este alfa de aquí. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense que tengo aquí un triángulo rectángulo. Esto ya lo hemos explicado en campo gravitatorio. Entonces aquí. En este triángulo rectángulo, yo sé que este cateto, ¿de acuerdo? Mide 2 unidades. ¿Lo ven? 2 unidades. Omito el signo. Ya el signo no me interesa porque lo estoy haciendo gráficamente. Y verticalmente, ¿cuánto mide? Mide 1. ¿De acuerdo? Aunque es negativo, pero no lo tengo en cuenta. Porque si no, podría equivocarme a la hora de plantear los ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué digo yo? Que la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, ¿de acuerdo? Que es este, ¿lo ven? Aquí, que sería 1 partido por el cateto contiguo. El cateto contiguo es este de aquí. ¿Ven? Aquí en el triángulo este que se nos ha formado. Partido por 2. Luego, alfa va a ser igual al arco tangente, perdón, arco
arco, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Voy a escribirlo mejor. Arco tangente de un medio. Lo hacemos con la calculadora y ya está. Fíjense que la calculadora tiene que estar en grados hexadecimales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces sería arco tangente de 1 dividido 2, que son 26,57. 26,57 grados. ¿De acuerdo? Aquí. Entonces yo ya sé este ángulo que es 26,57. Luego yo ya puedo calcular cuánto vale la intensidad que crea la carga en el punto A, que está situada en el punto A sobre el punto O. ¿De acuerdo? Y va a ser igual a la K, ¿vale? Que la K la conocemos, que es 9 por 10 elevado a 9, ¿de acuerdo? La tenemos aquí. 9 por 10 elevado a 9 por el valor de la carga, ¿vale? Fíjense que ya las cargas aquí las voy a poner positivas, ¿de acuerdo? Porque yo ya sé el vector hacia dónde va dirigido, ¿vale? Entonces, 9 por 10 elevado a 9 por el valor de la carga, que es 0,5, partido por la distancia. La distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Desde aquí hasta aquí. Luego sería la raíz cuadrada, es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la hipotenusa, que sería la distancia, ¿vale? La raíz cuadrada de cateto al cuadrado, de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y esto todo elevado al cuadrado. ¿Eso qué significa? Pues que aquí el cuadrado y la raíz me va a simplificar, ¿vale? Ya tenemos el módulo. Fíjense que esto lo hemos calculado el módulo. Ahora lo que tenemos que hacer es plantear la dirección del vector. O sea, yo ya sé que el vector desde aquí hasta aquí mide esta cantidad que he hallado aquí. Bueno, ¿cómo lo descompongo? Pues fíjense. Este vector tiene una componente horizontal, lo ven aquí, y tiene una componente vertical. La componente horizontal, ¿vale? ¿A qué hace referencia? ¿Vale? Aquí. Sería el cateto contiguo. Luego sería el coseno de 26,57i. Fíjense, porque la componente horizontal es positiva y la componente vertical es positiva también. Sería más seno de 26,57 j. Esto que está aquí, ¿vale? Realmente es un vector unitario, ¿de acuerdo? Que sería aquí, este vector unitario aquí, ¿de acuerdo? Que tendría una parte horizontal y una parte vertical, ¿de acuerdo? Si yo el vector unitario lo multiplico por el módulo, pues obtengo realmente la expresión de la intensidad de campo que crea la carga en el punto O. Y no nos olvidemos de las unidades, que es Newton partido por Coulomb. Fíjense, ya tendríamos hecha la intensidad de campo en el punto A. Vamos a hacer ahora la intensidad de campo en el punto B, ¿vale? Aquí es más sencillo, ¿lo ven o no? Porque solamente tiene una componente horizontal y es negativa. Luego, ¿cuánto valdría E de Q sub B en el punto O? Pues nada, simplemente el módulo, que es 9 por 10 elevado a 9, por el valor de la carga, que es, ojo, la pongo positiva, porque yo ya he definido la dirección del vector, ¿de acuerdo? Sería 2, ¿vale? Partido por la distancia. ¿Cuánto es la distancia que hay desde aquí hasta aquí? Fíjense que este es el punto menos 3, 0. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería la distancia? Recuerden que las distancias son siempre positivas. Entonces, ¿cuánto sería la distancia? 3. ¿De acuerdo? ¿Lo ven o no? No hay triángulo, simplemente una línea. 3. Ojo, al cuadrado. ¿De acuerdo? Porque la distancia es cuadrática. ¿De acuerdo? La distancia es cuadrática. Y por U sub R. Ven, necesito un vector unitario, ¿de acuerdo? Que me indique la dirección del vector este. Entonces yo sé que está en el eje de las X, ¿de acuerdo? Luego será el vector unitario Y, pero es negativo, ¿lo ven? Porque va dirigido hacia acá. Entonces sería menos I. Newton partido por Coulomb. Esto es más sencillo, ¿de acuerdo? Y después, con la carga C, ¿vale? Volvemos a tener el mismo problema. Necesitamos conocer cuánto vale este ángulo. Voy a borrar aquí esta parte, ¿vale? Esta parte de alfa, porque para que no me líe, ¿de acuerdo? Aquí voy a borrar este. Bueno, aquí teníamos la carga esta, ¿no? Entonces yo necesito conocer cuánto vale este ángulo. Lo voy a llamar beta. ¿Vale? Pero por aquí no lo puedo hallar. ¿Qué hago? Lo miro por aquí. ¿Lo ven? ¿De acuerdo? Entonces,
aquí, voy a dibujarlo en rojo a ver si se entiende mejor. Yo necesito conocer, yo sé que este ángulo de aquí, este beta, ¿vale? Es exactamente el mismo que este ángulo de aquí. Este de aquí, que es beta, ¿vale? De aquí, ¿qué conozco yo? Que tiene 2 unidades en la componente horizontal, ¿de acuerdo? De aquí a aquí, y 3 en la componente vertical, porque las coordenadas son 2, 3. Luego, yo digo que la tangente de beta es igual al cateto opuesto, ¿de acuerdo? Recuerden que la tangente es cateto opuesto partido por cateto contiguo. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? ¿Vale? El cateto opuesto vale 3. Y el cateto contiguo vale 2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego, beta es igual al arco tangente de 3 medias. Y eso es arco tangente de 3 dividido 2. Cierro paréntesis. ¿Vale? 56,31 grados. ¿Vale? Fíjense aquí, la tercera cifra es un 9, luego la aproximo por encima. 56,31. 56,31 grados. Vale. Bien, ya podemos plantear el cálculo de E de Q sub C en el punto O. Volvemos a lo de siempre. Primero calculamos el módulo. El módulo va a ser 9 por 10 elevado a 9, multiplicado por el valor de la carga, que en este caso es 3 coulombios, partido por la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿vale? Que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Luego el cuadrado con este se me simplifica, ¿de acuerdo? Y ahora viene la parte vectorial, ¿de acuerdo? Tengo que poner un vector que sea unitario, ¿de acuerdo? Y que vaya en la dirección de este. Luego será, fíjense, la componente horizontal, ¿vale? Aquí, ¿de acuerdo? Que sería como negativa, ¿lo ven o no? Negativa. ¿Este qué cateto es respecto de beta? Este es el cateto contiguo. Luego sería el coseno de 56,31 y negativo, ¿de acuerdo? Negativo. Y la componente vertical sería negativa también. Entonces, al ser negativa, este es el cateto opuesto, ¿no? Sería menos el seno de 56,31 J. Y las unidades. Newton partido por Coulomb. Esta es la parte difícil del ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora, lo único que nos quedaría sería por operar todas estas cantidades, ¿de acuerdo? Esto simplemente operar con la calculadora y hallar el resultado final sumando las 3 componentes. Vale, entonces eso lo voy a hacer aparte y luego les pongo la solución. Vale, después de realizar las operaciones simplemente con la calculadora, ¿vale? Omito el proceso porque es largo y no aporta nada. Esas son las soluciones que yo obtengo para de la carga A en el punto O, la carga B en el punto O, carga B en el punto O y la carga C en el punto O, ¿de acuerdo? Me da estas cantidades y después simplemente sumo las componentes con la I y las componentes con la J y me sale esta solución, ¿de acuerdo? Menos 2,35 por 10 a la I, menos 1,33 por 10 a la J, Newton partido por Coulomb. Y esta sería la solución completa del ejercicio.